Buenos días, queridos estudiantes. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Es tan grande tu fe que llega a cautivar el corazón de aquellos a quienes enseñas y les inspiras el espíritu cristiano. Inicio, queridos estudiantes, con esta frase de San Juan Bautista de la Salle, nuestro padre y fundador, para proponernos este nuevo sistema educativo, en el que todos estamos en un constante aprendizaje. Recordando un poquito el tema en el que nos habíamos quedado, siglo XX, la revolución liberal y el Estado laico en el Ecuador, vamos a recapitular el Ecuador en la economía mundial. Con respecto a este tema, pues se han generado algunas interrogantes. Vamos a empezar hablando por los cambios. Los cambios se dieron a partir de la consolidación del sistema capitalista en Europa Occidental y América del Norte. Hablemos de América del Norte, especialmente de Estados Unidos. Estados Unidos fue un país que se capitalizó muy pronto, se convirtió en un exponente industrial bastante amplio. El desarrollo industrial que ellos tenían frente a otros países era demasiado grande, por así decirlo. El proceso de industrialización hizo que existieran grandes centros mercantiles. Hubieron, en base a estas propuestas, asociación de trabajadores, que fueron los nuevos actores sociales del siglo XX. ¿A qué me refiero con actores sociales? Como habíamos venido igual aprendiendo y hablando, los actores sociales son aquellas figuras que forman parte de nuestro sistema y dan realce en base a luchas, en base a protestas, por generar no un cambio, sino generar una equidad de vida. ¿Sí? Entonces, estos nuevos actores sociales del siglo XX se crearon por medio de la industrialización que generaban estos países potentes, económicamente potentes, ¿no? El intercambio comercial fue un beneficio más aún para estos países debido a las rutas de comercio que ellos tenían. En base a estas rutas de comercio se fueron generando diferentes tipos de necesidades. Por eso empezaron con la construcción de puentes y canales. Por ejemplo, nosotros habíamos visto en videos y en imágenes el Canal de Panamá, que queda en Centroamérica, para unir el Océano Atlántico con el Pacífico, evitando dar la vuelta por el sur de América. Con el tema de construcción fue necesario implementar barcos para facilitar el comercio internacional y los sistemas ferroviarios, que también ayudaban con la transportación de personas y productos. Los países más ricos e influyentes a principios del siglo XX eran Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos, en política, economía y ciencia, dentro de América Latina, África y Asia. El Ecuador también fue influenciado por estas políticas capitalistas, que lo llevaron a endeudarse mediante préstamos solicitados a Gran Bretaña para la construcción de obras públicas. Estas políticas llevaron al país a una dependencia económica. Endeudado con Gran Bretaña, generó dependencia y luchaba por insertarse al sistema productivo, también produciendo frutas, granos, minerales. No le ayudó para nada prácticamente al Ecuador tener grandes deudas a cambio de su producción. Sin embargo, todo empezó con la burguesía comercial y bancaria. Aquí tenemos dos pequeñas imágenes en las que nos muestra la construcción del ferrocarril y lo que era prácticamente negocios por medio de bancos y demás, para facilitar préstamos que el Ecuador en aquel momento necesitaba para sacar su producción. Pero vuelvo y repito, no fue una de las mejores ideas acertadas. Los países no industrializados eran proveedores de materias primas. Ecuador era rico en estos suministros por la producción del cacao, que su auge fue en 1880. ¿Qué quiere decir con esto?
que los países que no apuntaban en la industrialización generaban en cambio la materia prima, como era el grano, y era lo que permitía que los grandes países los procesaran y así nosotros tuviéramos el producto final. El boom cacautero. El boom cacautero perjudicó a pequeños, medianos productores, campesinos, jornaleros, grandes productores con el poder económico, abaratando la mano de obra. ¿Qué nos quiere decir con esto? El boom cacautero fue, cuando tuvo su auge, fue una de las principales fuentes de trabajo y producción en este tiempo en el Ecuador. Sin embargo, la falta de visión de los grandes empresarios para con los más necesitados fue lo que generó diferentes dificultades. Los grupos menos influyentes optaron por ayudarse con reformas políticas liberales, luchas contra los grupos oligárquicos de toda América Latina. Claro, porque ellos lo único que querían, los que tenían el poderío en esta producción, querían ser los que ganaran más dinero y relegar a los grupos menos influyentes, que eran prácticamente los jornaleros. Entonces no era algo tan equitativo. Por eso fue que estos grupos menos influyentes quisieron mediar dentro de este sistema por medio de luchas. Y ahí fue donde retoman otra vez y aparecen nuevos actores sociales, inclinados a defender su trabajo y su poder adquisitivo también. Vamos a la producción del cacao. El proceso simple no daba grandes inversiones. Gracias a la demanda, Ecuador ingresó al mercado mundial. Las ganancias lo llevaron a crear bancos, instituciones de crédito, exportar e importar productos. En medio de este auge y de toda esta problemática que se dio, pensando ser un beneficio para nuestro país, hubo un problema internacional mayoritario, que fue la Guerra Mundial. Esto complicó a los productores cacauteros. Al finalizar la guerra, estas plantaciones fueron azotadas por plagas. Ellos pensaron que al finalizar la guerra tenían una esperanza de poder continuar por medio de la producción del cacao y seguir siendo un puntal productivo. Sin embargo, no contaron con que sus plantaciones fueron azotadas por plagas y se vino la crisis del cacao, que fue algo que derrumbó el sistema económico y sumió en la pobreza, pero no para los grandes productores, sino para los jornaleros. Y también tuvieron su repercusión los grandes cacauteros, porque derrumbaron su economía y la de su país. Sin embargo, la gente pobre, los jornaleros, fueron los más afectados en aquel entonces. Vamos con respecto a hablar un poquito de esta problemática. El fondo que tocó mucho al Ecuador no benefició al desarrollo industrial. Se engrosaron patrimonios personales. Hablemos de la gente que tenía el poder en la producción del cacao. Los cacauteros vivían en el extranjero porque gozaban de lujos y lo que les daba la producción, el dinero. No tenían problemas de vida. Se agudizaron los conflictos entre los países industrializados que consumían el cacao ecuatoriano. Esto fue más o menos un pequeño resumen, queridos estudiantes, acerca de lo que ya habíamos visto en clase. Acordémonos también que vimos algún video en el que nos explicaba un poco mejor en base a todo este proceso que fue la economía en aquel entonces, la economía mundial, que también afectó un poco al Ecuador, ¿no? El Ecuador quiso cómo tratar de sobresalir
con este producto del cacao. Sin embargo, no contaron con que había gente en el dominio y en el poder que lo único que quería era aprovecharse tal vez del trabajo de los grupos menos influyentes y tratar de hacer dinero a costa de estas personas. Entonces, todo esto en medio de una guerra mundial y demás hizo que la economía del país incluso se deteriorara, de tal manera que salieran perjudicados la mayoría de personas. Bueno, chicos, vamos a hacer unas pequeñas actividades. Vamos a leer y responder el cuestionario por medio de la plataforma. No olviden seguir también las instrucciones de salubridad dispuestas por el gobierno. Acordémonos que en este momento es donde todos podemos poner el hombro y darnos una mano, especialmente en esta situación de emergencia que estamos. Chicos, de todo corazón deseo que se encuentren muy bien y deseo poderlos ver pronto en la institución. Viva Jesús en nuestros corazones. Hasta una próxima, queridos estudiantes.